Ahora vamos a hablar de un tema llamado las células totipotenciales. Este tema es muy importante, muy curioso, ya que cuando hablamos de células vegetales, las células tienen una capacidad de crecimiento de algunas otras estructuras. Sin embargo, las células totipotenciales son todas aquellas células que tienen la capacidad de desarrollar cualquier estructura. Por ejemplo, en las células totipotenciales que tenemos en las yemas de los tallos principales o de los tallos de la planta, tenemos la característica de que esas células pueden desarrollar cualquier otra estructura, ya sea tallo, hoja, y después del tallo pueden desarrollar flores, frutos, y del fruto semilla y demás. Entonces, una célula totipotencial es aquella célula que tiene la capacidad de desarrollar cualquier tipo de estructura vegetal de la misma planta. Entonces, pese a que les dije un poco el concepto sobre células totipotenciales, hablando del crecimiento de las mismas células, puede existir un crecimiento de la célula sin aumento de tamaño, pero sí en el número de células. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, en las semillas. Las semillas es una estructura de la planta que tiene un aumento en número de células y puede no tener un aumento en tamaño celular, pero sí en número de células, ocupando la misma forma de la misma semilla. Pero también podemos tener crecimiento con aumento de tamaño, pero con disminución del peso. ¿En qué estructuras de la planta podemos ver esto? Por ejemplo, en las flores. Y eso no solo en vid, en cualquier otra de los tipos de planta, de cultivos o planta ornamental que pueda llegar a existir. Los pétalos de las flores son una estructura que va aumentando de tamaño conforme va creciendo, pero hay un punto que el pétalo o los pétalos de las flores alcanzan su máximo tamaño y ya no va a crecer más, pero sí puede disminuir el peso. Lo que está haciendo las células de los pétalos es perder agua y perder algunos procesos metabólicos para que se queden algunos compuestos aromáticos y la misma flor pueda tener esos aromas y atraer algunos polinizadores y demás. Entonces, ahí tenemos un aumento de tamaño de algunas estructuras de la misma planta y disminución del mismo peso, ¿ok? Entonces, sabiendo un poquito de esto, vamos a hablar también sobre el transporte de movimiento de nutrientes, hablando de nutrientes elaborados y nutrientes brutos. Por ejemplo, tenemos dos estructuras principales para el movimiento de nutrientes, xilema y floema. El xilema es una estructura en donde van pasando los nutrientes brutos, son nutrientes que la planta va absorbiendo junto con agua y los lleva hacia las hojas para realizar la fotosíntesis o para que haya fotosíntesis, y esos nutrientes después, una vez procesados por la fotosíntesis, se transforman en nutrientes brutos o savia elaborada y vayan viajando a través del floema. Entonces ahí tenemos la segunda estructura, el floema. Sin embargo, el xilema hace que los nutrientes brutos vayan viajando a través de la planta en un sentido acrópeto. ¿A qué me refiero a esto? El sentido acrópeto es en sentido contrario a la gravedad. Y el floema hace que vayan viajando los nutrientes elaborados o la savia elaborada en sentido basípeto. ¿A qué me refiero a esto? En sentido de la gravedad. Entonces, sabiendo un poquito de esto, fíjense, aquí tenemos una estructura de las mismas plantas. Es una misma planta, sin embargo, tenemos las de color rojo, las flechas rojas, que son el sentido en el que va viajando los nutrientes brutos o la savia bruta a través de la estructura llamada xilema. Entonces la raíz va absorbiendo los nutrientes brutos, que es agua y nutrientes, y va a hacer que estos nutrientes viajen a través de toda la planta hacia las hojas. ¿Por qué a las hojas? Las hojas son las que tienen las estructuras para poder realizar la fotosíntesis. Entonces ahí se realiza la fotosíntesis, y una vez transformados estos nutrientes brutos que viajaron a través del xilema, se van directamente hacia el floema o viajan al floema ya como savia elaborada, y la savia elaborada va viajando a través de toda la planta en el floema, que son como especies de venas o nervaduras de la misma planta, y lo va distribuyendo hacia toda la planta. ¿Hacia dónde? Hacia la parte que la planta lo necesite, ya sea que la planta, si necesita estructuras como carbohidratos o algunos compuestos transformados, si los necesita en fruto, el floema va a hacer que esos nutrientes viajen hacia el fruto, o va a hacer que viajen hacia las flores, o va a hacer que viajen hacia el tallo, hacia la raíz en la época de invierno. Por ejemplo, cuando la planta de vid está en dormancia, necesita los nutrientes en la raíz para poder mantenerse viva en la época de invierno y mantener la planta viva. Entonces, el xilema el xilema transporta nutrientes brutos hacia las hojas para que ahí se elaboren o se transformen como savia elaborada, y viaja a través del floema en sentido basípeto a través de toda la misma planta, o de las estructuras que requiera savia elaborada la misma planta.
¿De acuerdo? Entonces, en este caso vemos como un esquema de manera general de cómo va viajando los nutrientes brutos y los nutrientes elaborados, o la savia elaborada y la savia bruta. En estructuras como esta, por ejemplo, tenemos seccionadas, bueno, si hacemos un corte a la vid no vamos a tener una coloración de este estilo. Vamos a notar, dependiendo el grosor y la forma de las células, en el caso del tallo. Por ejemplo, aquí hay secciones como por ejemplo que están concentradas de células parenquimáticas, células de estructura como floema, xilema primario y xilema secundario. Entonces, bueno, la planta está dotada por completo de parénquima, colénquima, esclerénquima, xilema y floema. En cada una de estas estructuras que trabajan en conjunto, van viajando diferentes tipos de nutrientes y la misma planta va haciendo la función celular dependiendo en dónde estén ubicadas las células dentro de estas mismas estructuras.